Hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Bueno, estamos de nuevo acá, hermanos, hoy con el propósito de compartir la bendita palabra del Señor, la preciosa palabra del Señor. Hemos venido recorriendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como les dije desde un principio, este libro es riquísimo, no nos alcanzan las palabras para decir el contenido, para expresarnos en cuanto al contenido de este libro. Uno puede comenzar a estudiar el libro de los Hechos, estudiándolo detenidamente y termina y vuelve y comienza otra vez viendo esas maravillas tan grandes del Señor, del Espíritu Santo, de los apóstoles. Eso es delicioso, hermano. Verdaderamente, pues toda la Biblia es muy hermosa. Pero este libro de los Hechos nos habla de esos inicios del cristianismo. Cómo se inició el cristianismo, cómo se inició la iglesia y todo lo que Dios hizo a través de sus siervos allí en Jerusalén inicialmente. Hoy tenemos, hermanos, un título muy importante que es tomado de allí mismo, del mismo pasaje que vamos a leer. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Con ese título nomás nosotros sabemos de qué vamos a hablar y quién era Esteban, cómo era Esteban. Pero vamos a hacer un pequeño recuento. Recordemos que la iglesia de Cristo se inició a partir de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Y desde su nacimiento, la iglesia creció y creció sin parar. De modo que los apóstoles no tenían tiempo para atender las necesidades materiales de toda la gente. Debido a eso, se hizo necesario el nombramiento de 7 diáconos para que atendieran a las personas, especialmente a las viudas, en cuanto a la distribución del alimento diario. Esto nos indica, hermanos, que la iglesia se ocupaba no solamente de la predicación, se ocupaba de todas las personas. ¿Quién tiene necesidad? ¿Quién no tiene para el alimento de esta semana? O sea, era una iglesia que cubría la parte material y espiritual. Y eso es lo que hermanos nosotros vemos y lo que nosotros debemos anhelar. Y por eso cuando los hermanos traen su aporte para la canasta de amor, hermanos, ustedes están haciendo una obra grandiosa porque eso se reparte a las personas pues no tienen trabajo, o algunas personas son viudas o viudos o huérfanos y están luchando para conseguir el alimento diario. Entonces nosotros estamos contribuyendo con eso. Estamos trayendo el mercadito, la librita de arroz, de panela, de todo, y vamos organizando. Y aquí hay un hermano diácono que se encarga de eso, que es lleno de amor, ese hermano, y está mirando quiénes son los necesitados. Y eso tenemos que impulsarlo. Eso tenemos que llevarlo adelante, hermano, porque eso es un amor verdaderamente que se siente cuando uno lleva un mercadito, le entrega a una persona, uno, como dijo el Señor Jesucristo, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces ahí se cumplen las palabras del Señor. Bueno, eso hacía la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Por este motivo, fueron elegidos 7 varones de buen testimonio. Y entre los 7 hubo uno que sobresalía en todo. Era un hombre sencillo, lleno de amor hacia la gente,
Desde ese momento, Esteban se propuso servir con gozo, servirle a la gente con gozo. Esteban tenía también un profundo conocimiento de las escrituras y hablaba con gran sabiduría acerca de las maravillas del Señor. Ese fue el pasaje que leímos y que vuelvan a abrir su Biblia, hermanos, allí en Hechos 6, para que vayamos nuevamente repasando eso tan hermoso que nos cuenta allí la palabra del Señor. Hechos 6, 8 en adelante. Entonces comenzamos la lectura que dice, Esteban lleno de gracia y de poder. Mire, dos cosas importantísimas, gracia y poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, como 5 congregaciones de gente por allá, religiosos, agrupaciones religiosas que entraron en odio contra Esteban. Eso es lo que hace Satanás, ¿no? Dice de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Cómo sería, hermanos, esa llenura del Espíritu Santo que tenía Esteban? Eso debemos nosotros anhelarlo, hermanos. Nosotros debemos anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Debemos buscarla cada día a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor, porque es hermoso escuchar a una persona que está llena de la palabra de Dios, a una persona que está llena de la sabiduría de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios. Eso es hermosísimo y ese era Esteban. Ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar. Imagine cómo sería el santo del lugar. Contra este santo lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús, imagínense un Jesús que había muerto, que ellos mismos lo han matado y le tenían miedo. Le tenían miedo a Jesús viendo que lo han matado y que no creían en la resurrección, pero le tenían miedo, ¿no? Entonces, contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, escuchen esto, hermanos, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo les parece, hermano? Cuando todos miraron a Esteban, vieron fue un ángel allá. Un ángel que es una figura pura, una figura que vive allá cerquita a Dios, que es un mensajero de Dios. Y cuando ellos miraron a Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, eso, hermanos, como les dije ahora, es lo que ocurre cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. Y debemos sentir tristeza cuando nosotros mismos decimos es que no me alcanza el tiempo, es que no tengo tiempo, es que tengo tantas ocupaciones, es que no puedo, es que llego tarde, es que esto y es que aquello, y no estudiamos la palabra y no tenemos el tiempo dedicado a la palabra del Señor.
sin saber que estamos despreciando, estamos dejando a un lado lo más importante, hermanos queridos. Lo más importante, porque no hay nada más importante en este mundo que uno llenarse de la palabra del Señor, llenarse de la presencia del Señor. No hay nada más importante que eso. Bueno, los testigos falsos acusaron a Esteban de cosas totalmente contrarias a lo que él era. Ya vimos nosotros cómo era Esteban, que era solo amor, solo sabiduría, santidad, lleno del Señor. Y estos testigos dijeron todo lo contrario, que lo habían escuchado decir palabras blasfemas, pero ya sabemos, y ahí mismo la Escritura dice que eran testigos falsos. Y es que no pueden de otra manera, no pueden de otra manera. Y hermano, nosotros al leer este pasaje, ¿de quién nos recordamos? De Jesús. De Jesús. No fue lo mismo que hicieron con Jesús. Eso fue lo mismo que hicieron con Jesús. No encontraron de qué acusarlo y tuvieron que poner testigos falsos. Y eso es lo que tienen que hacer cuando un hombre o una mujer está en las manos del Señor. Hermanos, nadie puede acusarlo de nada, que dijo una palabra mala, que hizo un acto malo, que se comportó mal de tal mal. Nadie lo puede acusar, hermano, cuando una persona se pone en las manos del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Como dijo el Señor Cristo, algunos cristianos entonces son llevados y seremos de pronto llevados ante los tribunales, pero no se preocupen que Dios, el Señor Jesucristo, pondrá en sus labios la palabra que ustedes deben hablar en ese momento, ¿cierto? Entonces, hermanos, los testigos falsos dijeron todo lo contrario de lo que era Esteban. Pues la Escritura nos muestra a un hombre que amaba a sus semejantes, sirviéndoles sin ningún interés material y con gran compasión por los necesitados. La gracia y el amor y el poder de Esteban enfureció a Satanás. Eso enfurece a Satanás. Por eso, hermanos, cuando Satanás nos persigue y nos hace la vida imposible, es porque nosotros estamos buscando al Señor. Es porque nosotros estamos humillados ante el Señor. No nos lamentemos por eso. No nos lamentemos que por qué me pasa a mí esto si yo creí en el Señor. Eso lo hice yo comenzando mi vida cristiana. Porque resulta que yo vine a los pies de Cristo, vine en medio de un momento terrible, hermano. Terrible, terrible. Y imagínense, fui a dar a una clínica psiquiátrica. Fui a dar a una clínica psiquiátrica sin estar loco. Sin estar loco, hermanos queridos. Y un psiquiatra se enamoró de mí seguramente y me mandó para la clínica psiquiátrica. Y allá estuve, hermanos, y estuve 2 veces, imaginen ustedes. 2 veces en cada vez estuve 6 meses en medio de locos. Y yo me ponía a mirar todo loco y yo decía, no, pues yo no estoy loco. En medio de loco, hermano. Yo vine al Señor en medio de una crisis terrible, terrible. Y entonces yo me preguntaba eso. Pues yo estaba recién convertido. Y entonces yo decía, pero Señor, y le decía al Señor y le reclamaba. Señor, pero si acabé de creer en ti, acabé de arrepentirme, acabé de entregarte mi vida, ¿por qué me pasa esto? Claro, yo pues desde un niño completamente en la palabra, pues no entendía todavía, no conocía las Escrituras. Pero ahora vemos, hermanos, que es que así es. Así es. Y entonces por eso algunos no, como que no se meten. Algunos no, yo no me meto ahí porque entonces el diablo comienza a molestarme, el diablo comienza a perseguirme, yo me quedo quietico y apenas asisto y tranquilo y voy y vengo y leo la Biblia cuando pueda y todo va bien. Pues sí, el diablo no lo molesta. El diablo no lo molesta porque lo tiene agarrado allá, lo tiene engañado allá y lo deja tranquilo. Pero hermanos, cuando nosotros comenzamos a buscar al Señor de verdad, el diablo se enfurece. El diablo se enfurece y hace todas las cosas que puede hacer para dañarnos a nosotros
porque él sabe que la salvación que Cristo nos dio, nadie nos la puede quitar. Es como él sabe que no nos puede arrebatar la salvación del Señor, que el Señor nos dio, entonces nos hace la vida imposible. Pero nosotros, llenos del poder del Señor y llenos de la sabiduría del Señor, hermanos, vamos echando como atajando pollos para acá y para acá y para allá, y vamos para adelante. Vamos para adelante, hermano. Venciendo todos los obstáculos que Satanás sí, Satanás y el mundo nos va poniendo para detenernos. Entonces, Satanás se enfureció porque Esteban estaba desenmascarando todas las mentiras y muchas otras cosas. Seguramente Satanás sabía, él sabía que muchos iban a creer en Cristo por ese hombre tan consagrado, por el testimonio de ese hombre tan consagrado, muchos iban a creer, que eso lo sabe Satanás. Satanás sabe y por eso se atraviesa y por eso quita la luz y quita el agua y hay un choque por allí y otro escándalo por allí y Satanás se enfurece porque él sabe que cuando se predica la palabra del Señor, muchos van a venir arrepentidos a los pies de Cristo. Eso lo sabe Satanás. Entonces, eso fue lo que pasó. Todos sabemos que Satanás odia a los hijos de Dios. Por eso tengamos eso bien claro. Bien presente tengamos eso. No nos identifiquemos ni con la mentira, ni con la grosería, ni con el engaño, ni con la calumnia, ni con nada de lo que tiene este mundo. Porque, hermanos queridos, cuando hacemos eso, nos estamos identificando con Satanás. Y resulta que Satanás nos odia. No se nos olvide, Satanás nos odia. Y odia todo lo que sea de Dios. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo allá en Juan 10:10, diciendo acerca de que el deleite de Satanás es el crimen y la destrucción. Él dijo en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Ese es Satanás. Ese es el trabajo del diablo. Eso es lo que el diablo hace. Matar, hurtar, matar y destruir. Esa es la felicidad de Satanás. Entonces, hermanos, sabemos eso. Y el Señor Jesucristo nos lo advirtió. El Señor no nos engaña ni nos encubre nada. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Porque la cruz de Cristo es pesadita. La cruz de Cristo es pesadita, hermano. Nosotros, los cristianos verdaderos, no estamos siguiendo a Cristo por paseo. No es que nosotros vinimos a un paseo y qué felicidad y yo me voy a volver cristiano, como hoy en día el cristianismo se puso de moda y todo el mundo es cristiano, ¿no? Porque es que es pedirle a Dios y Dios me da todo, ¿no? Que eso es lo que predica por allá en otras partes. No, Dios me da todo. Hermanos queridos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Usted verá si me sigue o no. El Señor no obliga a nadie. El Señor no obliga a nadie, sino que nosotros tenemos una gran necesidad de seguir al Señor. Bueno, Satanás odia todo lo que sea de Dios. Por eso esgrimió sus armas más poderosas, que son la calumnia, la falsedad y la mentira, para acabar con la vida de Esteban. O sea, él dijo, a este no lo dejo sano. A este, mejor dicho, le hago todas las cosas hasta que lo maten, y lo mataron. Lo mataron, pero Satanás pensó que había triunfado y no triunfó. Triunfó Dios en la vida de Esteban. Sin embargo, Esteban, con todas sus cualidades, conocimiento y sabiduría, fue, escuchen esto, hermano, Esteban lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de la Escritura, lleno de sabiduría, fue escogido para repartir alimentos en la iglesia. Y entonces algunos dicen, no, yo quiero predicar, porque yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo quiero predicar. No, hermanos queridos, a Esteban lo escogieron para servir alimentos en la iglesia.
Y Esteban, él aceptó ese trabajo con gozo, porque era un privilegio servir, porque había en la iglesia muchas personas necesitadas y especialmente mujeres extranjeras que habían quedado viudas. Entonces la felicidad de Esteban era servirle a esas mujeres y servirle a todo el mundo. Él estaba aquí, él estaba allá, él hablaba de Cristo, era una hermosura ese hombre. Por eso vieron su rostro como el rostro de un ángel, porque era una hermosura, Esteban. La vida de Esteban había sido transformada por Cristo y en su nuevo nacimiento había recibido del Señor escuchen esto que es importante. Esteban en su nuevo nacimiento, Esteban recibió del Señor los preciosos regalos que Dios otorga a todo pecador que viene a él arrepentido. Eso no fue solamente para Esteban. Oh, si usted se arrepiente de su pecado, si usted reconoce su pecado, si usted se humilla al Señor y viene a Cristo humillado, confesando su pecado, el Señor le perdona y lo llena de regalos. Ah, ¿cómo le parece? Regalos preciosos, que son dones de mucho precio para la persona que ha nacido de nuevo. Estos dones o regalos son fe, gracia, poder, sabiduría y el Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra herencia en el cielo. Eso lo dice Efesios 1, 13 y 14. Usted puede anotar la cita y leerla allá en su casa. Cuando un pecador viene a Cristo arrepentido y humillado, confesando su pecado, su naturaleza pecaminosa muere y su alma queda limpia y libre de la esclavitud del pecado. Hasta ese momento era un esclavo del pecado. El Señor Jesucristo lo dijo. Dijo, el que hace pecado, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y quién es el que no hace pecado? Todo el mundo. Son esclavos del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor limpia nuestra alma y nos quita, nos libera de la esclavitud al pecado. En ese instante, Dios pone su Santo Espíritu a morar en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Y ocurre entonces el nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces hay mucho por allá que de pronto pastores o predicadores que han dicho, bueno, 5 pasos para nacer de nuevo. ¿Quién dijo eso? 5 pasos para nacer de nuevo. 10 pasos para nacer de nuevo. ¿Quién dijo eso? Hermanos, eso no lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios hace cuando Él quiere, como Él quiere, y en la persona que viene arrepentido al Señor. Y en el momento que esa persona se arrepiente y cuando Dios lo tiene planeado para hacer de ese hombre o de esa mujer una persona nueva. Eso lo hace Dios. ¿Cuáles 5 pasos? ¿Cuáles 5 pasos para nacer de nuevo? Esas son cosas, hermanos, que no se pueden decir. Esto es lo que ocurrió en la vida de Esteban. Y por eso servía con todo su corazón en la iglesia del Señor. Todos los que hemos sido perdonados por el Señor y limpiados del pecado, hemos recibido al Espíritu Santo y también hemos sido llamados a servir en la iglesia como diáconos. Oiga, todos tenemos que ser diáconos. Porque la palabra la palabra diácono quiere decir servidor. Servidor. Y por ahí dijo un predicador, y el cristiano que no sirve, no sirve. ¿Cómo la ven? ¿Ah? El cristiano que no sirve, no sirve. No sirve. Entonces, tengamos en cuenta eso, hermanos. Todos hemos sido llamados para ser diáconos en la iglesia. Servir con gozo. Hermanos, no hay cosa más hermosa que servir con gozo a las personas. Eso es lo más hermoso, ¿cierto? Servir al Señor con gozo. Bueno, analicemos cada uno de esos regalos o dones en la vida espiritual de Esteban. Vamos a irnos entonces a Hechos
6, y vamos a mirar los versículos 5b, o sea, la segunda parte del versículo 5, el versículo 8 y el versículo 10. Y ahí encontramos esos dones o regalos que Dios le dio y que adornaron la vida espiritual de Esteban. 5b. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones hay ahí? 2. Fe y el Espíritu Santo, ¿cierto? 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cuántos dones hay ahí? Otros 2, ¿que son cuáles? Gracia y poder. 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Cuántos dones hay ahí? 2. Ahí hay 2, sabiduría y Espíritu Santo, ¿no? Bueno, vamos a mirar. Primero, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. La fe y el Espíritu Santo le son dados a todo pecador el día que se arrepiente y nace de nuevo. Pero Esteban no se había quedado solamente diciendo, yo tengo al Espíritu Santo. Qué bueno, yo tengo al Espíritu Santo. Es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Entonces, usted fue salvo, usted ya tiene la seguridad de su salvación. Sí, yo tengo la seguridad de mi salvación. Ay, qué rico. Y se queda ahí. No, Esteban no se quedó ahí, hermano. Él no se quedó solamente con esos regalos. Él había seguido llenándose cada día más y más de fe y del Espíritu Santo, llenándose. Ahora vamos a ver qué es llenándose, hermano. Bueno. 2, lleno de gracia. Es otro don, lleno de gracia. Esto indica que la gracia del Señor se reflejaba en el servicio a sus semejantes. O sea, no solamente servía, sino que lo hacía con gracia. Con la gracia de Dios que había sido plasmada en la persona de Esteban. 3, lleno de poder. Dice que Esteban hacía grandes prodigios y señales entre la gente del pueblo. ¿Eso qué es? Milagros hechos por el Espíritu Santo que moraba en él. ¿Nosotros hoy podemos hacer milagros? Nosotros no, pero el Espíritu Santo sí, ¿cierto? El Espíritu Santo a través de una persona consagrada, pero no tiene que ser levantar muertos, no tiene que ser hablar en lenguas, no, no tiene que ser sanar a un enfermo. Hay muchos otros milagros, hermanos, y el milagro más grande es predicar el Evangelio y que la gente se convierta. ¿Sí o no? No cree, usted no cree en eso, hermano. Usted no cree en eso. No, no lo cree. Hermano, el milagro más grande es predicar el Evangelio, gozarse predicando el Evangelio y que la gente se humille y se entregue a Cristo y se convierta. Muy bajito. Parece que no le ayunamos, hermano. Bueno. Cuarto, lleno de sabiduría. La sabiduría de Dios viene por el estudio constante y profundo de la palabra de Dios. O sea, si usted quiere adquirir sabiduría, estudie la palabra. Diariamente, estúdiela, memorícela, gócela, vívala y usted se convertirá en un hombre o una mujer lleno de sabiduría. Quinto, lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo, hermanos, es tener la sabiduría de Dios y el espíritu de poder. Estas cosas eran irresistibles para los religiosos judíos. Pero resulta que esa misma fe y ese mismo espíritu le fueron dados también a los otros 6 diáconos. Todos recibieron lo mismo. Todos recibieron lo mismo, pero ya vimos qué fue lo que hizo Esteban. ¿Cierto?
O sea, todos reciben fe y reciben el Espíritu Santo. Toda persona que se arrepiente, que muere a su pecado, que muere al amor a las cosas de este mundo, que vive que se consagra al Señor y consagra su vida para amar y servir al Señor, esa persona recibe el Espíritu. Todos reciben el Espíritu Santo, todos los convertidos. Pero, usted verá si deja pagar el Espíritu, usted verá si descuida su vida espiritual, que fue lo que le pasó a David, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que David, el rey antes de ser rey, era lleno del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que él cogía esos leones y les abría la boca así? ¿Ah? ¿Cierto? Los rajaba, así con esa fuerza tremenda que le daba el Señor, y dice la palabra que él era lleno del Espíritu Santo. Pero cuando llegó a ser rey, ¿qué pasó? Descuidó. Él no perdió el Espíritu Santo. Él no perdió la salvación. Él descuidó su comunión con Dios. Eso es, hermano. Entonces, si usted recibe el Espíritu Santo y usted tiene seguridad de que usted fue salvo, usted fue salva, entonces, ¿qué le corresponde hacer ahora? ¿Qué es lo que dice el escritor de Hebreos? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es. Ocúpese de ese regalo, de esos regalos que recibió de Dios. Ocupémonos, utilicémoslos, acrecentémoslos, busquémoslos, llenemos más de ellos. Llenémonos más de ellos, hermano. Porque esa misma fe y el mismo espíritu le fueron dados también a los otros 6 diáconos. Como ya lo hemos dicho, todo pecador que viene a Cristo en el instante recibe los grandes regalos del Señor. Pero Esteban era un hombre que sobresalía entre los 7. Sobresalía entre los 7. Él había recibido lo mismo que los demás. Pero lo que lo hizo sobresalir es que su vida se había llenado del Espíritu Santo. O sea, su mente, sus palabras, sus pensamientos, sus manos, sus pies, todo lo que hacía, todo lo que Esteban emprendía, todo lo que pensaba, todo lo que decía era lleno del Espíritu Santo, hermano. Eso es posible adquirirlo porque tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Entonces, hermanos queridos, la iglesia no puede ser una iglesia muerta. Nosotros que decimos, nosotros somos la iglesia de Cristo porque somos la iglesia reformada, ¿no? Entonces, la iglesia reformada, pues sí, tiene la mejor doctrina. Tiene la doctrina bíblica. Pero nos vamos a conformar con eso. Nos vamos a quedar ahí. El día que salimos a evangelizar vinieron 5 hermanos. ¿Eso qué indica? Una iglesia muerta. Una iglesia débil. Una iglesia indiferente. Eso es lo que indica, hermano. Y yo tengo que decirlo. Porque así fue. Yo no estoy mintiendo. Hermanos, veníamos anunciando la evangelización desde 2 meses o más atrás. Y los hermanos no vinieron. Muchos hermanos no vinieron. Algunos de pronto no pudieron. Pero otros no vinieron. No podemos ser así. Porque tenemos la mejor doctrina. Pero esa doctrina es la que tiene que hacernos pensar en los perdidos. Esa mejor doctrina, esa doctrina bíblica 100%, tiene que hacernos pensar en la gente que anda perdida en el mundo sin Cristo. Y si no, nos volvemos legalistas. ¿Cierto? Entonces estamos bien ahí, tranquilos, cómodos, y no pasa nada. Bueno, la vida de Esteban se había llenado del Espíritu Santo. ¿Cómo puede un creyente llenarse del Espíritu Santo? Veamos qué dice la palabra, porque esto no es que se lo inventa el que está predicando, no es lo que la palabra dice. Vamos a ver qué dice la palabra, cómo se llena una persona del Espíritu Santo. La fe y el Espíritu Santo son dados por Dios a todo creyente el día de su conversión. Entonces nos vamos a mirar la fe en Efesios 2:8.
Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, eso no es nuestro. No, esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Ahí tenemos el primer regalo de Dios. Ahí tenemos el primer regalo de Dios. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Bueno, en cuanto a la fe, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto al Espíritu Santo, Efesios 1:13b, ve la segunda parte del versículo 13. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Imaginen, hermano, nosotros fuimos sellados. O sea que el diablo perdió el año con nosotros. El diablo no tiene nada que hacer para quitarnos la salvación. Doctrina falsa y satánica de que la salvación se pierde. Es doctrina de Satanás. No se pierde la salvación porque nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que pasa es que si nosotros no lo usamos, eso es otra cosa diferente, ¿cierto? Es como si a usted le pueden dar la mejor herramienta. Usted es un carpintero o un constructor y le ponen en su mano la mejor herramienta, pero usted no la usa. No pasa nada, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Veamos que el hecho de llenarse de fe y del Espíritu Santo es no solamente una necesidad, sino un mandamiento. Oiga, destapémonos los oídos, hermanos. Es un mandamiento. Y si nosotros no lo obedecemos, estamos desobedeciendo a Dios. Mandamiento. Es una necesidad, pero es un mandamiento de Dios para cada creyente. O sea que es responsabilidad de cada uno de nosotros llenarnos del Espíritu Santo. Eso es responsabilidad de nosotros. No es que es cuestión de que yo le pida a Dios que me llene, no, Dios no me llena. Si yo no lo busco, si yo no estudio palabra, si yo no me dedico, si yo no me humillo, si yo no oro, si yo no sirvo y yo no hago todo, hermanos. Tengo el Espíritu Santo, pero no lo estoy usando. Eso es, hermanos queridos. Bueno, ¿qué es lo que dice Efesios 3:19b? Dice que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es eso? Ser llenos de toda la plenitud de Dios. O sea que Dios está en mi pelo, está en mis orejas, está en mi lengua, está en mi garganta, está en mi estómago, está en mis piernas, está en mis uñas, está en todas partes. Eso es estar lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Cierto? Bueno, eso dice en Efesios 13:19b. ¿Y qué dice en Efesios 5:18, hermanos? Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, mandamiento, sed llenos del Espíritu Santo. Mandamiento, cuando usted encuentra esa palabra sed, es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces veamos, hermano, hasta dónde estamos nosotros fallando. Cuando una persona se ha embriagado, con vino, es porque tomó demasiado vino. La hermana Rosa me puede decir sí o no. El hermano Marco también me lo puede decir. ¿Sí o no? Yo también lo puedo decir. Muchos de los que estamos aquí también lo podemos decir. Cuando estábamos allá. Cuando una persona se embriaga con vino es porque tomó mucho vino. Es porque tomó mucho vino. Llenó su estómago de vino y su mente se llenó del efecto del vino. ¿Es así o no? No. Se llenó del efecto del vino. Y ahora esa persona está caminando así, va para todas partes así, dominada por el efecto del vino. ¿Es así o no? Entonces, hermanos queridos,
Algunos cristianos pueden decir, pero nosotros no tomamos vino. No, ustedes y nosotros, los cristianos, no tomamos vino. ¿Cierto? Porque por ahí dijeron alguna vez, dijeron los cristianos no toman ni fuman, pero comen. ¿Cierto? Hermanos queridos, los cristianos no tomamos vino, pero póngale cuidado. Póngale cuidado. No toman vino, pero se están embriagando de todos los días, están embriagando todos los días de internet, de televisión, de películas, de fútbol, de compromisos sociales y hasta de trabajo se han embriagado también y de todos los atractivos y ocupaciones que ofrece este mundo. Eso no quiere decir que trabajar sea malo, pero algunos hermanos no comen por trabajar. Algunos hermanos no duermen por trabajar. Algunos hermanos no vienen al culto por trabajar. Están embriagados de trabajo. ¿Qué dijo el Señor? Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ponemos cualquier otra cosa en lugar de Dios. Entonces, así de esa manera se embriagan las personas, porque embriagarse es llenarse. Llenarse. Si es de vino, pues que el efecto del vino lo domine. Y si es del Espíritu Santo, que entonces el Espíritu Santo lo guíe y haga cosas poderosas y portentosas a través mío o a través suyo. Entonces, hermanos queridos, eso es lo que pasa. Pero el mandamiento del Señor para los hijos de Dios es ser llenos del Espíritu Santo. El mandamiento, usted verá si lo desobedece. Yo veré si lo desobedezco. Esa es responsabilidad mía y responsabilidad suya. ¿De qué nos llenamos? ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu? De la misma manera, de acuerdo al tiempo que dediquemos al Internet, al celular, al fútbol, a las películas, a las novelas, al trabajo y a cosas semejantes. Asimismo, nuestra mente se llena de toda la basura de este mundo. Aunque el trabajo no es basura. Pero cuidado cómo lo manejamos. Algunos vienen a la iglesia y dicen, hermanitos, oren porque no tengo trabajo. Entonces oramos para que consiga trabajo. Y consigue trabajo y no vuelve a la iglesia. Porque no tiene tiempo. No tiene tiempo para venir a la iglesia. Entonces, yo menciono el trabajo y algunos pueden pensar, pero ¿y acaso el trabajo es malo? No, es que el trabajo no es malo. Comer tampoco es malo. Las cosas en exceso, ¿cierto? Las cosas que son buenas las convertimos en malas. Eso es lo que pasa. Bueno, asimismo nuestra mente se llena de toda la basura de este mundo si es mínimo el tiempo que pasamos a solas con Dios en adoración, estudiando, orando y meditando en su palabra. Nunca, si no pasamos ese tiempo con Dios, nunca podremos ser llenos del Espíritu Santo. O sea, si llevamos una vida así tranquila, yo leo la Biblia, oro, o a la iglesia, canto, y ya, yo soy cristiano. Nunca seremos llenos de él. Nunca. Tenemos que ser, ahí tenemos a un hombre que nos da un ejemplo, ¿cierto? Que no fue Jesucristo, pero que se pareció a Jesucristo. ¿Cierto que sí? Un hombre que se pareció a Jesucristo. ¿Usted quiere parecerse a Jesucristo o a quién? O a Satanás. Virgen Santísima, dice alguno. ¿A quién se quiere parecer usted, hermano? ¿Ah? Si nosotros no hacemos eso, si no estamos a solas con Dios, en adoración, estudiando, orando, meditando en su palabra, no podremos. Nunca llegaremos a alcanzar. Y voy a decirle aquí una cosa, hermanos, y ustedes me van a perdonar, no porque diga una cosa mala, sino porque de pronto pueda caer mal. E ir a decir, eso era lo que va a decir, hermano.
En el culto de oración, algunos hermanos envían su petición diciendo, oren por mi crecimiento espiritual. ¿Eso es malo? ¿Ah? ¿Usted sabía que usted todas las veces envía una petición a la iglesia, al culto de oración, y muchas veces ni viene? Y usted está pidiendo, hermanos, oren por mi crecimiento espiritual. Y la pregunta es, ¿eso es malo? Sí. ¿Saben por qué sí? Hermano, eso es malo. Con todo respeto quiero decirles a estos hermanos que no envíen sus peticiones por crecimiento espiritual, porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. En la medida que dedicamos tiempo de calidad para meditar y memorizar la santa palabra, nuestra mente y alma se llena de la palabra de Dios y así es como crecemos espiritualmente, de ninguna otra manera. ¿Les parece que sí o que no? No envíen su petición, hermanos, yo les pido ese favor. Mire, yo siento, no sé qué siento, algo raro. Yo siento tristeza. Cuando algunos hermanos piden que oremos por su crecimiento espiritual. Hermano, eso es responsabilidad de ustedes y mía. El Señor nos dijo ser llenos del Espíritu Santo. El Señor nos dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y cómo vamos a crecer espiritual? ¿De qué otra manera? Nos van a poner una inyección y ya quedamos llenos del espíritu, de crecimiento espiritual. ¿Será que nos ponen una inyección, nos ponen alguna cosa y entonces ya crecemos espiritualmente? Aprendamos eso, hermano. Por eso yo les pido el favor. Pensemos, seamos cristianos maduros, estudiemos la palabra. No pidamos por cosas que son responsabilidad de nosotros. Es como cuando uno invita a un hermano al culto el domingo. Y entonces el hermano dice, pues si Dios quiere, yo voy. Claro que Dios quiere. ¿Ah? Claro que Dios quiere. El que no quiere usted. ¿Ah? Hermanos, tenemos que saber qué es lo que creemos, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, qué es lo que pedimos. Con todo respeto, hermanos, yo les digo eso. No manden peticiones por crecimiento espiritual. Crezca espiritualmente. Dedíquele tiempo a la palabra. Dedíquele tiempo a la oración. Dedíquele tiempo al servicio al Señor. Dedíquele tiempo a estar con el Señor. Y usted crece. Esa es responsabilidad suya, hermano querido. Veamos el mandamiento que nos da el Señor en Colosenses 3:16. ¿Eso lo sabemos de memoria o no? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Eso quién lo hace? Una persona que está creciendo espiritualmente. Una persona que está pagada no hace eso. Una persona que está pagada critica la alabanza. Ah, esa alabanza está muy apagada, qué alabanza tan maluca. ¿Cierto? Sí, sí, hay muchos que critican la alabanza. Y piden por crecimiento espiritual. Hermanos queridos, no. No, 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 es un mandamiento del Señor. Hermano, ¿y cómo puede morar en abundancia en nosotros la palabra de Dios si no le dedicamos tiempo para memorizarla y para alimentarnos de ella? ¿Cómo queremos que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros? Yo tengo 83 años y hay algunos hermanos que tienen 20 y no pueden aprender un versículo de memoria.
No pueden aprender si dicen, no, es que yo ya no soy capaz de aprender de memoria. No, yo no soy capaz, pastor, ponga otra cosa. ¿Se dan cuenta? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es responsabilidad suya y mía. No pidamos por crecimiento espiritual. Crezcamos espiritualmente. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Si de verdad queremos obtener un crecimiento espiritual, dediquemos más tiempo al estudio, meditación y memorización de la palabra del Señor. Es de esa manera que Esteban era lleno del Espíritu Santo. Él nunca pidió a los creyentes, lea toda la Biblia. Claro que lo que se dice de Esteban es poquito, pero lea el libro de los Hechos. A ver si usted encuentra a Esteban pidiendo por crecimiento espiritual. No, hermano. Esteban era lleno del Espíritu Santo. Él nunca pidió a los creyentes que oraran por su crecimiento espiritual. Esa es una responsabilidad personal de cada creyente. Esteban dedicaba tiempo de calidad para estar a solas en oración, estudio y meditación de la palabra de Dios. Ese es Esteban, hermano, porque de ninguna otra manera